Bueno, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy sencillamente voy a hablar de los 7 errores más costosos al momento de construir una casa. Y son 7 errores que vengo investigando hace mucho tiempo, que prácticamente si tú estás por construir una próxima casa, estás por construir un proyecto, y sea en el país que tú estés, sea en Ecuador, en Perú, en Colombia, estés en Latinoamérica, estés en Europa, estés en Asia, finalmente el tema marco legal podrá cambiar. Pero el paso a paso para no cometer estos errores y también tener las soluciones son los mismos en todo el mundo. Entonces mi punto aquí como video prácticamente de valor es que ustedes puedan ahorrarse esa cantidad de dinero por el desconocimiento. Entonces vamos a hablar de esos 7 errores que es muy probable y estoy tan seguro si estás construyendo te han pasado o si vas a construir te van a ocurrir prácticamente porque te lo recomiendan de esa manera. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque sencillamente estos consejos sinceramente cuestan mucho y te van a ahorrar mínimo $20,000 de tu bolsillo. Así que vamos para allá. Así que en este momento vamos a empezar simplemente con el error uno, ¿ok? El error uno es que uno quiere llegar a esos proyectos que prácticamente no saben si va a funcionar en el terreno que están escogiendo. Porque sí, en algún punto puedes querer un local comercial, puedes querer un restaurante, puedes querer más que nada algo comercial que se pueda vender, un negocio propio, lo que sea. Y como siempre, un local arriba o un local más atrás. Pero ¿y si no funciona? ¿Cómo sabes que va a funcionar eso? Porque muy probablemente tu familia lo replicó en otro lugar. Exactamente, lo replicó en otro lugar. Pero ¿cuál es la solución a este gran error de querer un proyecto del tipo que no va a funcionar en ese terreno? Sencillamente, poder analizar el terreno, poder analizar la zona, poder analizar las necesidades que tú tienes. Pero sobre todo analizar el terreno y la zona va a ser muy importante para que puedas decidir si es a nivel de inversión. Si no es a nivel de inversión, sencillamente tenemos que analizar tus necesidades. Porque sencillamente si construimos algo que no te funciona a ti mismo, y hablando ya de inversión, no te le funciona a nivel de inversión, a nivel de retorno, es un error muy costoso. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo ya estás subido en el avión. ¿Y qué vas a hacer? En algún momento vas a querer cambiar ese proyecto. Y no vas a poder cambiarlo porque ya estás arriba, ya estás viajando. Y el avión no puede aterrizar cuando tú quieres. El avión se puede caer. Entonces, así mismo se puede caer tu inversión. Entonces, sano consejo. Mi intención aquí es que ustedes aprendan a analizar. Analizar antes de invertir. Analizar el tipo de proyecto que va a ir. Analizar el terreno. Analizar la zona. Analizar incluso sus necesidades, cómo ustedes viven o cómo van a vivir los próximos 20, 30 años. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con el segundo error más común. El segundo error más común es que muchas personas terminan queriendo algo que al final del día no lo pueden pagar. Quieren una casa de $100,000 con todos los acabados, pero su presupuesto es de 50,000, de 60,000. Entonces, tener ese o querer eso de un principio y prácticamente enviar a hacerlo como diseño arquitectónico es uno de los errores más grandes, porque finalmente no es alcanzable para ti y no está tu presupuesto. Por eso, la solución viene por acá. Tienes que definir qué tipo de proyecto más el presupuesto realista que tú tienes. Una vez que tú defines esto, créeme que no es que vas a tener un proyecto no tan bonito como el que quisieras, sino que estás definiendo el presupuesto realista. Hay soluciones en el mercado que finalmente te van a llevar a ese nivel, pero obviamente con una menor cantidad de presupuesto posible. Por eso el planificador es planificador y prácticamente es la persona que va a ayudarte a definir qué tipo de proyecto vas a hacer más un presupuesto realista. Entonces, este error realmente es muy común. Uno siempre quiere tener lo mejor, pero finalmente no lo puede tener. O al menos se puede planificar para ver qué tipo de proyecto puede ser, más un presupuesto realista en etapas. Ahora, como tercer error, vamos a hablar sobre la casa. No es cómoda ni funcional para quien la va a vivir. Uno a veces finalmente por querer ahorrarse o por querer hacer lo que ve en internet, nunca piensa cómo uno vive, siendo una de las cosas más importantes al momento de tener una casa personalizada o desarrollar un proyecto. Cuando tú no piensas cómo va a funcionar o cómo las personas van a vivir ahí, es un error costoso que al final del día, como uno vive, va a tener que mejorarlo sí o sí. Por ende, van a haber correcciones, van a haber remodelaciones, van a haber errores que hay que corregir. Eso va a conllevar a un gasto extra, ¿ok? Y un gasto en la construcción no es tan barato como todo el mundo cree. No es papel, es construcción, ¿no? Pero bueno, ¿cómo resolvemos ese error? Sencillamente ese error se lo resuelve con un buen diseño arquitectónico. Si ustedes prácticamente quieren tener una casa muy funcional para sus clientes, de arrendar, para venderla, para que realmente a la gente le guste o para vivir tú mismo, tienes que tener un buen diseño arquitectónico, ¿ok? Vámonos al error número 4. Tener cambios constantes y perder tiempo, y aparte de tiempo, igual, bueno, tiempo finalmente también es dinero. ¿Qué sucede? ¿Por qué cambios constantes en el diseño o en la construcción? Más que nada en la construcción, ¿ok? Vamos a hablar de la construcción. ¿Por qué hay esos cambios constantes? ¿Por qué pierdo tanto dinero al no tener una pared donde realmente debería ir? Porque sencillamente no tienes un buen diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es tu guía para que no cometas errores, es tu guía para que hagas las cosas bien y es tu guía para que no desperdicies dinero.
Un pequeño error en la construcción no te termina de costar menos de $100 en un par de minutos. Estamos hablando de 100, 200, 300. Por ende, si ustedes quieren evitar esos cambios constantes, tengan su guía, tengan su norte. Su norte finalmente es el diseño arquitectónico. ¿Ok? Vámonos hacia el punto error número 5. Los problemas graves de seguridad y grietas a futuro de la propiedad de tu proyecto o de tu casa. Para no tener esos problemas graves de seguridad, lastimosamente como está ocurriendo ahora en países hermanos como Venezuela, en Ecuador también ocurrió en un futuro, y todas las personas que ven este video que estén en el cinturón de fuego en Latinoamérica, tienen que tener muy en cuenta que no hay que escatimar nunca el diseño estructural. El diseño estructural lo que prácticamente te va a cuidar a nivel tu inversión, a nivel integral y prácticamente cualquier error que pueda ocurrir en base a estos desastres naturales. Pero un desastre natural nunca se puede medir. Entonces hay que tener mucho respeto, pero lo que sí se puede hacer es un buen diseño estructural para evitar un poco, para minimizar un poco ese impacto del desastre y finalmente también estar un poco más seguro en cuanto a seguridad integral de tu familia o de las personas que van a vivir dentro de ese proyecto. Problema número 7. Instalaciones deficientes que te van a causar humedad, fallas eléctricas y baños que fallan. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente no tienes un buen diseño eléctrico. Y si no tienes un buen diseño eléctrico es muy fácil que ocurra finalmente cualquier problema eléctrico. Se te puede quemar un refrigerador, una televisión. Es muy probable que tampoco hayan bien distribuido las cargas de electricidad. Pero finalmente esto pasa porque ustedes no tienen un plano eléctrico. Cuando ustedes tienen un plano eléctrico, tienen que pedir un diagrama unifilar. ¿Cuánto se puede cargar un breque? ¿Cuánto se puede cargar otro breque? ¿A qué electrodoméstico se va a dirigir? Entonces, sencillamente, eso no es solamente para ubicar boquillas de luces, para ubicar puntos de toma corriente. Es para distribuir correctamente la carga de electricidad o energía en cada sector. Por eso se hace sencillamente un diseño eléctrico. Y luego de esto, para poder evitar lo que son humedades o fallas en baños o reboses, sencillamente se hace un diseño sanitario e hidrosanitario. No es posible que en algún punto tú tengas varios baños y de solamente ese baño se desfogue con una sola tubería, cuando realmente necesitas un poco más de espacio, cuando realmente necesitas una caja de registro mucho más grande. Pero ¿cómo te das cuenta que necesitas una caja de registro mucho más grande? Cuando sabes lo que tienes que diseñar. Cuando te das cuenta que tienes varios baños, obviamente va a haber un desfogue mucho más grande. Vamos a necesitar una caja de registro mucho más grande para que pueda desfogar y no tengamos problemas de hecho un mierdero. Un ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de estas especialidades obviamente tiene una razón de ser. Y al final del día, cuando se lo hace bien, vienen siendo errores costosos. Porque volver a arreglar el cuadro eléctrico, porque volver a arreglar baños, porque volver a arreglar humedades, es dinero al final del día. Y la sumatoria de todo esto muy fácilmente a lo largo del tiempo te va a costar entre 20.000 a 30.000 dólares, pero ni siquiera te vas a dar cuenta. Pero bueno, te lo estoy diciendo desde ya. Y finalmente, el error número 7 viene siendo las sorpresas económicas, que sencillamente te dejan sin dinero y lo peor, a mitad de obra. ¿Por qué pasa esto? Porque en un principio prácticamente te pintaron pajaritos en el aire que te va a costar tanto una propiedad. Cuando tú tienes que saber a nivel muy, muy detallado el presupuesto que tienes que tener para que tú puedas ejecutar cualquier etapa de tu proyecto. Porque si no tienes un presupuesto detallado, tú no sabes hasta dónde puedes subirte y no sabes hasta dónde puedes bajarte. Tú lo único que vas a hacer es aceptar el bache. ¿Qué viene siendo el bache? Las sorpresas económicas. Y finalmente, ¿cuál es el resultado final? Que te vas a quedar sin dinero a mitad de obra. Entonces, la solución para eso sencillamente es que tú tengas un presupuesto detallado. Pídele a tu técnico, pídele a tu arquitecto, pídele a tu ingeniero, pídele a tu ingeniero civil que te dé un presupuesto detallado por etapas. ¿Quién define las etapas? Tú mismo. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes cuánto tienes en el bolsillo en estos próximos meses, ¿ok? Tienes una ahorro de emergencia, ok, no lo toques, vamos a dejar 30.000 dólares para la etapa de estructura. Entonces, es muy importante manejarse con un presupuesto detallado desde el inicio y sobre todo escuchar a lo que te dice el constructor o el profesional. Porque si tú vas con la mentalidad, ok, solo quiero gastar esto, cuando realmente se te va mucho más, créeme que no va a ser lo mejor. Va a haber un problema. Entonces, ahorra, sigue trabajando, sigue dando el negocio hasta que realmente puedas avanzar con esa etapa que es tan importante. ¿Ok? En una próxima ocasión voy a hablar de las etapas que uno no debe escatimar. Pero bueno, mis amigos, realmente espero que este video les haya servido. Son los 7 errores más conocidos al momento de construir una casa en este 2026, probablemente aquí hasta 2030, y que les va a ahorrar mucho dinero porque finalmente son errores de construcción y estos errores se pueden evitar prácticamente en la planificación, antes de construir. Y pues nada, mis amigos, en este punto realmente les invito a que me sigan en el canal, dejen su pregunta en comentarios y si quieren el servicio de planificación a nivel nacional e internacional, sencillamente no duden en escribirnos, podemos agendar una reunión y poder conversar específicamente de su caso para lograr hacer uno de los mejores proyectos. ¿Y cómo se los hace? Desde la planificación, porque en la construcción es su avión que ya va a despegar y cuando su avión despega no se puede aterrizar en el aire. O sea, ok, entonces hagamos las cosas bien. Chao, chao.